Buenas, pues vamos a hacer un vídeo donde vamos a repasar la formulación de los ácidos oxoácidos. Primero pues veremos los ácidos y luego veremos la formulación. Entonces, los ácidos oxoácidos son unos compuestos que tienen, que tienen tres átomos, están formados por hidrógeno, por X que representa un no metal y por oxígeno. Bien, esta cantidad de oxígeno puede ser variable y puede ir de 1 a 4 átomos de oxígeno, y en el hidrógeno puede haber 1 o 2 átomos de hidrógeno generalmente, pero también puede haber ácidos que tengan 3, incluso hasta 4 átomos de hidrógeno. Entonces, pues aquí lo que sucede es que el hidrógeno va a actuar con valencia positiva +1. El no metal, que representa la X, puede tener cualquier de los números positivos. Esos son números positivos que tenga. Y finalmente el oxígeno actúa con valencia negativa -2. Bueno, esos son los números de oxidación. De tal manera que los números de oxidación de los no metales pueden tener cualquiera de los números positivos, como pues tenemos flúor, cloro, bromo, yodo, puede actuar con las valencias, bueno, en el cloro, bromo, yodo, valencias 1, 3, 5 y 7. El azufre puede estar con el 2, 4, 6, como sabemos, pero también hay algunos metales que pueden tener este átomo central X, que son el manganeso, puede actuar con las valencias +6 y +7, y luego también el cromo puede actuar con valencia +6, y el aluminio también puede actuar con valencia +3. Es decir, estos son elementos metálicos que pueden formar también ácidos oxoácidos. ¿Cómo se hace para primero escribir la fórmula, para formularlos? Pues lo primero, para hacerlo más sencillo, hay varias formas de formularlos, pero una de las maneras así más sencillas es sabiendo que hay no metales, o sea, X, que tienen una valencia impar. Esa valencia impar, pues ¿cuáles son? Pues pueden ser valencia +1, +3, +5, +7. Bien, cualquiera de estas valencias son números impares, y entonces cuando el no metal, el elemento X, tiene valencia impar, en la fórmula va a ser del tipo AHXON, es decir, va a tener un solo hidrógeno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el cloro y decido, por ejemplo, que voy a utilizar la valencia +5, ¿vale? Entonces, en este caso, para escribir la fórmula, como es una valencia impar, yo pondría un hidrógeno, a continuación pondría el cloro y siguiendo la fórmula pondría el oxígeno. Nos falta ver cuántos oxígenos voy a tener. Entonces, como yo tengo un hidrógeno y un cloro, yo sé que el cloro actúa con más valencia +5, el hidrógeno +1. Entonces, lo que tengo que hacer es sumarlas, +5 +1 me da +6, y como el oxígeno tiene totalmente que anular esa valencia, todos los oxígenos tienen que tener valencia -6, por lo tanto, para poder conseguir esa valencia -6, como el oxígeno es -2, entonces yo voy a tener que tener 3 oxígenos, y la valencia del cloro, el compuesto, la fórmula del compuesto me quedará como HClO3, de tal manera que si yo asigno ahí los números de oxidación, +1, +5 y -2, aquí hay el hidrógeno es +1, como hay un solo átomo es +1,
el cloro es más 5, como hay un solo átomo es más 5, y aquí el número de oxidación del oxígeno es menos 2, pero como hay 3 átomos se multiplica menos 2 por 3, menos 6, de tal manera que todos estos, si sumo los números de oxidación, me tiene que dar igual a 0, de tal manera que la sustancia es neutra, ¿vale? Bien, entonces lo puedo hacer así siempre. ¿Qué tengo que hacer? Pues imaginaros ahora el nitrógeno con más 3, es otro ejemplo. En el nitrógeno, voy a subir esto, en el nitrógeno con más 3, pues de forma que como también es impar voy a tener un solo hidrógeno. Pongo a continuación el nitrógeno y los oxígenos, voy a ver cuántos oxígenos necesito. Como el nitrógeno es más 3, hago más 3, el hidrógeno es más 1, hay un átomo de cada uno, más 3 más 1 son más 4, divido está entre 2 y así me va a dar el número de oxígenos que yo tengo, de tal manera, más 4 entre 2. ¿Por qué divido entre 2? Porque el número de oxidación del oxígeno es 2, es menos 2. Y me da que yo voy a tener 2 oxígenos, de forma que si lo intento comprobar, pues pongo los números de oxidación, más 1, más 3 y menos 2, los multiplico por el número de átomos, más 1 por 1, más 3 por más 1, más 3, menos 2 por 2, menos 4, y como veo, pues sumando todo esto me da igual a 0, es decir, que la fórmula es correcta. Bien, si utilizo otra, y entonces, si ahora yo, por ejemplo, cojo fluorocloro, el bromo, imaginaros con el bromo con la valencia más 1. Pues nada, ¿cuál sería la estructura? Pues tengo un hidrógeno, un bromo y oxígenos. Vamos a calcular cuántos oxígenos tiene esta fórmula, de tal manera que como hidrógeno es 1 más bromo es 1, es decir, lo sumo, me queda más 2, entre 2 me da que esto es igual a 1. Entonces la fórmula es HBRO. ¿Bien? ¿Qué sucede cuando, y esto siempre va a pasar cuando yo tengo una valencia impar? Es decir, cuando tengo el no metal que tiene los valores más 1 o más 3 o más 5 o más 7, voy a tener un solo hidrógeno. ¿Qué pasa cuando la valencia es par? Pues si la valencia es par, lo que sucede es que en vez de tener un hidrógeno, voy a tener dos hidrógenos. Entonces, si yo tengo los valores de más 2, o más 4, o más 6, con cualquiera de estas valencias, la fórmula va a tener dos hidrógenos. Entonces va a ser de la forma H2X o N. De forma que, si yo quiero ver cómo son las fórmulas, por ejemplo, del azufre, una valencia con la que actúa mucho el azufre es la valencia más 6, entonces vamos a determinar la fórmula. Ahora, antes poníamos un hidrógeno, pero ahora como la valencia es par, voy a poner dos hidrógenos. Es decir, la fórmula sería H2S y luego el O. Se trata de saber cuántos oxígenos, cuántos átomos de oxígeno voy a tener. Por tanto, vamos a utilizar lo mismo que antes. El hidrógeno actúa con más 1, entonces más 1 por 2, pues tengo que es más 2. Luego tengo el azufre que es más 6. Pongo aquí más 6. Yo tengo que más 2 más 6 son más 8. ¿Bien? Los oxígenos, todos los oxígenos que yo ponga, tienen que hacer que anulen completamente ese número de oxidación. Es decir, todos los oxígenos tienen que contribuir con menos 8, de tal manera que yo sumando estos dos me dé igual a 0. ¿Cuántos oxígenos tengo que tener para que me dé un número de oxidación total de menos 8? Pues como sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2, solo puede ser que haya 4 oxígenos. De forma que la fórmula me va a quedar de este ácido con el azufre, cuando el azufre actúa con valencia menos 6, de H2SO4. Bien, de forma que vamos a hacer la comprobación de los números de oxidación, de tal manera que si yo tengo esto es más 6, más 1, más 6 y menos 2.
multiplico por el número de átomos, ahora más 1 por 2 es más 2, más 6, solo hay un solo átomo, es más 6, y menos 2 por 4, menos 8. Y yo obtengo que si sumo todos estos números de oxidación, me da igual a 0. 6 más 2, 8, 8 menos 8, 0. Es decir, es correcta la fórmula del H2SO4. Bien. Puedo calcular otra, por ejemplo, el carbono. El carbono tiene valencias más 2 y más 4. Voy a utilizar, por ejemplo, la valencia más 4. Como es una valencia par, voy a poner dos hidrógenos, entonces pongo H2CO y voy a calcular cuántos oxígenos tengo que poner. El hidrógeno actúa con valencia más 1, el carbono más 4 y el oxígeno menos 2. Ahora multiplicamos con el número de oxígenos, perdón, por el número de átomos. Más 1 por 2 me da que esto es más 2. Más el carbono, como solamente hay un átomo, es más 4. De tal manera que lo que puedo hacer es sumar los números de oxidación y luego dividirlo por 2, que es el número de oxidación del oxígeno. Y me da 6 entre 2, 3. De tal manera que este 3 es el que voy a poner en la fórmula. ¿Veis? Así la fórmula del ácido carbónico, que así se llama, es H2CO3. Si comprobamos multiplicando por el número de oxidación, vemos que más 1 por 2 es más 2, que el carbono he dicho que está trabajando con más 4, por tanto es más 4, y que el oxígeno, que tiene el número de oxidación menos 2 por 3, menos 6. De forma que 2 más 4 son 6, menos 6, 0. Por tanto, la fórmula es correcta. ¿Bien? Así podemos escribir la fórmula de todos los ácidos, tanto si es valencia impar como con valencia par.